Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios que estamos una vez más reunidos para oír una porción más de su palabra. Antes de... Yo creo que ya pasaron todos los niños. Antes de ir al estudio, hermanos, vamos a orar, a hacer una oración para que Dios nos guíe a través de su palabra. Amoroso y bendito Dios, venimos ante su presencia en esta hermosa tarde que usted nos ha regalado y nos ha bendecido, Señor, con la oportunidad de estar aquí presentes, Señor, como su iglesia, reunidos para escuchar una porción más de su santa palabra. Le pedimos, Padre Celestial, que nos dé el entendimiento, las palabras fáciles, Padre, para que podamos nosotros predicarla y se puedan ser entendidas por los oyentes, Señor. Le pedimos que sea usted, Señor, que hable a través de la Santa Escritura. Esté con nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, por el currículo que tenemos, el plan de estudios, tratamos de que cada domingo en la tarde sea algo diferente, pero no diferente en la manera de explicarlo, hermanos, pero estos 6 meses estaremos hablando estrictamente de lo que es la iglesia y el Señor Jesucristo, y van a venir temas. La Escritura nos da la oportunidad de sacar temas de muchas maneras, hermanos. Así que les pido su atención, principalmente aquellos recién bautizados, aquellos que todavía están en la fundación del Evangelio, para que pongan atención, hermanos, porque es lo primero que nos preguntan allá en la calle. Explícame un poquito más de la iglesia donde tú vas. ¿En dónde sabes que es la iglesia verdadera? Explícanos con la Biblia. Perdón. Con la Biblia. Eso es lo que estamos tratando de enseñar. Con la Biblia, hermanos. Así que la autoridad de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hermanos, he visto yo en algunos semblantes de la cara de los oyentes, hermanos, que realmente se sienten confundidos. Los miro confundidos. Cuando nosotros nombramos iglesia, es algo, hermano, muy hermoso, algo que Dios nos da el privilegio de poder pertenecer a ella, la iglesia verdadera que Cristo fundó, que fundó con su propia sangre. Pero no le sacamos, a veces no entendemos, realmente no entendemos la herencia que tenemos a través de ella, ni entendemos verdaderamente el valor de esta iglesia. Porque si nosotros supiéramos el valor de la iglesia que Cristo fundó, hermano, realmente no tenemos con qué pagarle todo lo que hizo por nosotros. Y es un gran privilegio, hermano, poder pertenecer a la iglesia de Cristo, o a la iglesia que Cristo fundó. Es un gran privilegio. Hemos sacado clases de una manera u otra para que puedan irse guiando a través de la palabra y puedan entender el privilegio de pertenecer a la verdadera iglesia de Dios. Pues en esta tarde, hermano, vamos a usar el libro de Efesios. Como siempre que se habla de iglesia, necesitamos empezar por ahí. Pero si se fijan ustedes, hermano, en el tema, la autoridad de la iglesia, y eso es donde a veces se confunden. Nosotros como cristianos, Dios nos da cierta autoridad, pero no la reconocemos. Y cuando tenemos esa autoridad que Dios nos da a través de Jesucristo, hermanos, pues no la sabemos, no podemos entenderla, porque tendríamos que estudiar, tendríamos que escudriñar las Escrituras para saber la autoridad que Cristo nos dejó para la iglesia. Entonces, si usted no se esmera por estudiar, no se esmera por escudriñar la Escritura, pues nunca va a saber verdaderamente la autoridad que nos dejó el Señor Jesús aquí en la tierra como creyentes, hermanos. Así que vamos a
a empezar, quisiera que leyéramos ahí en podemos a tratar de usar más el capítulo 1 de Efesios, y para leer los versículos bajo consideración, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. De aquí vamos a estar avanzándonos en la lección de esta tarde. Si alguien lo tiene por ahí, hermano, que lo pueda leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Okay. Aquí tenemos una frase. De estos versículos, hermanos, vamos a sacar el tema de esta tarde para que nosotros podamos comprobar la autoridad que Cristo nos dejó aquí en la iglesia y la autoridad que nosotros podemos desempeñar por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender primero, aprender la escritura, o escudriñar la escritura, para que podamos sacar ese contenido que Dios nos está dejando, para que nosotros podamos hacer uso de este poder de autoridad aquí en la tierra, hermanos. El apóstol Pablo, sabemos que escribió esta carta en los tiempos en que estaba preso en Roma. Sabemos fueron 2 veces lo que estuvo preso. Estamos en la primera o la segunda parte. Pero él les escribe esta carta a los santos y fieles de Éfeso. Lo que está diciendo, hermano, como ya lo hemos explicado anteriormente, que Pablo, el apóstol Pablo, o el hermano Pablo, le está hablando a personas, hermano, que de veras saben las cosas que Dios quiere de nosotros. Cristianos fieles. Por eso dice santos y fieles en el versículo 2. Por lo cual, hermanos, es necesario que nosotros desempeñemos ese lugar de santos y fieles para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. De otra manera, no podríamos entender lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Así que yo quisiera que leyéramos también aquí, en la epístola de Efesios, el propósito de Dios de la iglesia. O sea, Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo para que se estableciera una iglesia. Pero el propósito de la iglesia tenía mucho que ver. ¿Y por qué también? Y esto es lo que vamos a ver. No quiero adelantarme, por eso les doy una breve explicación. Pero vamos a darle más explicación ahorita. Así que el plan de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. Y dicen unos, ¿pero por qué, hermanos? ¿Cómo es posible que este plan ya estaba hecho? Entonces, ¿para qué Dios hizo al mundo? Dios es omnipotente, hermano. ¿Okay? Es omnisciente. Es omnipresente. No hay nada que Dios no sepa. Y Dios sabía que el mundo iba a caer. La humanidad en el mundo iba a caer, hermano. Así que Él se preparó con anterioridad y preparó la salvación para el mundo. En este plan de salvación, hermano, sabemos, dicen, bueno, pues es Cristo Jesús. Claro que es Cristo Jesús. Pero el complemento de la salvación es la iglesia. O sea, Cristo es uno, pero Cristo necesita la iglesia como complemento para poder que el mundo sea salvo. ¿Se fijan el privilegio de pertenecer a la iglesia? Porque Cristo puede haber sido solo. Y sabemos que tiene el poder para todo lo que Él quisiera hacer. Pero Cristo sabía que tenía que ir y que le iban a matar, iban a sepultarlo, iba a resucitar y iba a ascender a la diestra del Señor. Pero necesitaba la iglesia, hermano, para seguir adelante el plan que estaba fundado. O sea que ya estaba ese plan desde antes de la fundación del mundo. Lo necesitaba, pero ese plan va envuelto a la iglesia. Así que cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, debemos de sentirnos, orgullosos. Porque la iglesia donde pertenecemos ahora, ese era un plan de Dios desde antes de que se fundara el mundo. Es un gran privilegio que nosotros fuimos parte de ese plan de Dios.
Fíjense. Entonces, es por eso que cuando usted entiende la palabra, cuando le entra el celo de la palabra, no puede entender por qué muchos cristianos están viendo hacia atrás. ¿Cómo es posible que no miren las bendiciones que Dios nos da a través de la iglesia? O no pueden entender el privilegio espiritual que tenemos de pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo se da uno cuenta? Hermano, porque simplemente no existe el interés en ellos. No existe el interés. Ojalá que después de este estudio digamos, estaba equivocado. Estaba perdiéndome mucho. Yo lo sabía, pero ahora entiendo. O yo no entendía, ahora entiendo. Fíjense, vamos a ver una profecía en Isaías capítulo 61, versículos 2, 1 y 2. ¿Qué nos dice ahí? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí está. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. O sea que él, hermanos, fue consagrado para el propósito de Dios. Consagrado para el propósito de Dios. Eso así lo hacían, ungían con aceite a aquellos que eran consagrados levitas o sacerdotes, reyes, que también Dios los escogía para un propósito, se ungían, y eso era consagrarlos al trabajo que Dios les asignaba, hermanos. ¿Ok? Dice, me envió a predicar buenas nuevas. Ahí está el Evangelio. Y si lo envió a predicar buenas nuevas, hermano, ahora que Cristo no está en la tierra, como usted y yo, en carne y hueso, ¿quién es el que tiene que predicar las buenas nuevas? Fíjese, entonces el plan de la iglesia ya se miraba allá atrás. Diga el privilegio. Que ya se miraba allá atrás en las profecías, hermano, del Antiguo Testamento. Así que dice, buena nueva a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El día de venganza del Dios nuestro. ¿Sí entienden qué es eso, verdad? El día del juicio. Le voy a decir, todo esto que estaba profetizado, hermano, eso es lo único que nos falta. Todo se ha cumplido, pero esto es lo único que nos falta. El día de venganza del Dios nuestro. Tenemos que entender bien esto, hermano. El día de venganza del Dios nuestro, cuando es algo que les estamos haciendo mal al Señor. Estamos perturbando su obra, estamos perturbando a la membresía, estamos perturbando a la iglesia, por decir, pero Dios, uno va a pagarle a Dios por nuestros actos. Hermano. Bueno, ahí en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, 18 al 20. Gracias, hermana, para allá ibas. Dale, hermano, sí, ese es el que sigue, hermano. Sí. Adelante. No, bueno, lo voy a leer. En el 18 nos repite lo que viene aquí en Isaías. En la 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y viene siendo la respuesta representando la iglesia ahora. Bueno, ahí está el cumplimiento, hermano. Lucas capítulo 4 está el cumplimiento de lo que acabamos de leer de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Ahí está el cumplimiento. En el 21, en Lucas capítulo 4, versículo 21 dice, y comenzó, después de haber explicado la profecía, el Señor Jesucristo, dice que Él en el principio de su ministerio, cuando Él empezó a su ministerio, dice que se fue a una de las sinagogas allá por Galilea, donde Él era. Dice que le dieron un libro, que empezó a leer el libro de Isaías, y empieza a explicar todo lo que leímos ahorita en Isaías 61. Pero lo que quisiera yo concentrarme más es en el versículo 21, donde dice que después de haber enrollado el libro, como dice, o el rollo, ¿okay? Después de haberlo enrollado, dice el 20, y enrollando el libro le dio al ministro
y se sentó a los ojos de todas las sinagogas. Los ojos de todas las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy, ¿cuándo fue eso, hermano? Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Hoy, ¿cuándo fue eso? El presente aún. ¿Eh? Hoy el presente. Bueno, acabamos de leer una profecía, y la profecía se ha cumplido ahora. Él mismo nos lo dijo. Ahora, ¿por qué? Porque empezaba su ministerio. Empezaba el ministerio que ahora sería la reconciliación con Dios, la salvación, el perdón de pecados. Y ahí todo eso envuelve la iglesia, hermano. ¿Qué es lo que iba a ayudar al Señor a predicar la palabra, si no es la iglesia? Dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Cuando decían sus palabras de gracia, hermano, entendemos que este era el amor que Dios nos transmitía a través de su palabra. Se había cumplido lo que Dios tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. La iglesia, hermano. Jesucristo, la iglesia. El plan se cumplió y ahora podemos decir también nosotros, también se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. Porque aquí está todavía la iglesia. Hoy se ha cumplido. Así que no somos cualquier iglesia, hermanos. No es nomás un nombre iglesia, por decir. Somos la iglesia que fue comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia verdadera, la iglesia que estaba profetizada. Y ahora nosotros estamos en ella. Y estamos gozando de ese privilegio. Así que cuando entra el celo, hermano, por las cosas de Dios, cuando Jesús fue allá al templo y encontró a los cambistas y le entró ese celo, ese coraje y lo sacó, así también nosotros debemos darnos ese celo, hermano, cuando miramos que la gente no responde a la palabra de Dios. No responde a la palabra de Dios. Adelante. Hermano, eso es lo que tenemos que explicarle a la gente, porque ahí están confundidos, siendo que la Biblia nos dice que Cristo Jesús no permitió eso, los cambistas en su templo, y ahora es lo que las denominaciones hacen ahí afuera. Así es, hermano. Entonces ya estamos hablando de miles y miles de denominaciones, hermano. Bueno, no entienden o no quieren entender. Realmente no sé. Es algo confundible. El hombre tiene sus ideales. Bueno, aparte de que la carta se escribió a los santos fieles, a los santos fieles de Efesios, quisiera que lean el versículo, capítulo 1 de Efesios, versículo del 15 al 16. ¿Qué más les quería decir el apóstol? Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué? No ceso de dar gracias por vosotros y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Okay? Esta era la oración que Pablo hacía por los santos fieles de Éfeso, hermano. Él siempre estaba preocupado. Este mismo ejemplo debemos de tenerlo nosotros. El apóstol escribía también, y para darse cuenta de los problemas que tenía cada congregación, cada iglesia, y poderles ayudar a combatir esas deficiencias doctrinales que se estaban llevando a cabo en las iglesias. Pero les recordaba quiénes eran ellos. Les recordaba, porque dice ahí en el versículo 3 del capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Este versículo les recordaba realmente quiénes eran ellos. Y ese versículo también nos recuerda a nosotros quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios. Fíjense, las bendiciones que Dios nos da. Las bendiciones que Dios nos da. ¿Qué más nos da, hermanos? Y en todos vosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Pero en el versículo 3, ¿qué más nos da? Bendiciones. Y un lugar celestial. Bueno, ahí dice
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los lugares celestiales en Cristo Jesús, hermanos? Bueno, la iglesia es uno. Pero todas las bendiciones, dice, fíjese, nos habla en lugares, en plural. En plural. Hermano, bueno, yo lo entiendo cuando habla así en lugares celestiales. Yo lo entiendo como en donde quiera que se arrepientan, ya sea en esta iglesia o en otra iglesia de Cristo, pero está hablando de diferentes lugares, porque está hablando en lugares celestiales. Bueno, vamos a hablar de una. Vamos a hablar de Éfeso. Vamos a hablar de Edimburgo. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que Dios les da a los santos fieles? Santos fieles, déjenme recalcar. Primeramente, hermano, la bendición que vino de nosotros cuando Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso es una bendición espiritual? Es una bendición espiritual. ¿Ok? En los lugares celestiales, de allá vino esa orden. Bueno, ya fuimos llamados. También nos da las bendiciones de ser redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿De dónde viene este plan? Del cielo. Son bendiciones espirituales. Nos da la bendición espiritual de poder obtener las herencias espirituales que Él nos ha prometido en el cielo. Así que todas esas bendiciones vienen ¿de dónde, hermano? Del cielo. Esas son bendiciones espirituales. Todo lo que Dios nos da. Y eso es donde quería yo ir al principio. Que a veces no vemos lo que Dios nos está dando. Esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Hermano, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Ajá. ¿Verdad? Nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos dé la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas y luz admirable. Sabemos que en otro tiempo no éramos pueblo y estábamos alejados de la línea de Israel. Gracias a Cristo nos ha hecho cercanos y nos ha dado las mismas bendiciones que tenía el pueblo, las mismas, todos los beneficios. Esos son las bendiciones celestiales, hermano. Todo lo que Dios nos da es bendición espiritual. Todo lo que tenemos nosotros es bendición espiritual. Nuestros hijos son bendiciones espirituales que Dios nos ha dado del cielo. Todo eso es bendición espiritual, hermano. Entonces, como iglesia, hermanos, que somos, debemos nosotros de regresar esas bendiciones a Dios, así como nos las dan. Dice, ¿cómo regresarlas así porque no las quieres? No, hermanos. Así como Dios nos trata a nosotros, así debemos de tratarlo a Él. Porque ¿qué dice el principio de este versículo? ¿Cómo es que se expresa el apóstol hacia Dios? Bendito sea. ¿Ve cómo le regresa a Él también? De la misma manera que Dios nos trata a nosotros, uno también debe de regresar esas bendiciones a Dios. En la misma manera, con ese amor que Dios nos ha dado. Dígame. Porque ahora vivimos en Cristo Jesús. Amén. Somos creyentes y necesitamos actuar como Así es. Y mire, aquí es donde está el en, la palabra que ya le explicamos, en, ¿ok? ¿Cómo dice? Entreverado. Vamos ahí al capítulo 2 de Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Hasta 9, hermano? 10. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Ok, vamos a ver. Siga leyendo este versículo, hermano. Ese versículo, el último, el 10. A ver. Porque somos hechura suya, Ajá. creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Ok. ¿Dónde podemos ver la segunda pregunta ahí? Porque somos hechura suya.
¿Ah? En el No, en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la faz de la tierra. Entonces Dios al principio de la creación nos hizo a la imagen y semejanza de Él. Bueno, somos a la imagen y semejanza de Él. También, después, fuimos creados. ¿Otra vez o no? ¿Sí? Ok, déjame ver. El versículo, Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. Fíjese. Ya fuimos hechura suya al principio. Pero el hombre que hizo, desobedeció y pecó. Bueno, Dios tiene ese amor así con nosotros, hermanos, hacia con la humanidad, que nos volvió a dar la oportunidad de podernos crear otra vez en Cristo Jesús. Otra segunda oportunidad. Entonces, ¿cuántas oportunidades queremos, hermano? ¿Cuántas oportunidades queremos? ¿Dónde queremos que se va a hacer otra vida donde diga, y nos crió, y nos volvió a crear, y nos volvió a crear? ¿Hasta cuándo, hermanos? Porque lo que sigue de aquí dice, el día de venganza del Señor. Ya no nos queda otro. Ya nos hizo a su imagen y semejanza en la creación, y ahora nos ha vuelto a crear en Cristo Jesús. Ahora somos nuevas personas. Dígame. Ahí en Gálatas 6, Ajá. el 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Esto me dijo? Nada vale ahorita nada, hermano. Ya, se acabó el Antiguo Testamento, se acabó todo. ¿Qué es lo que vale ahorita? Una nueva creación. Esta es la nueva creación. La iglesia es la nueva creación. ¿Por qué decimos que es el complemento del Señor Jesús? Porque necesita la iglesia para que nosotros seamos bautizados para perdón de nuestros pecados y podamos recibir el don del Espíritu Santo y pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, somos una sola persona. ¿Verdad? Así que, hermanos, nosotros ya nos dio la segunda oportunidad. ¿Cuántas oportunidades más quiere usted para que usted remedie su vida? ¿Cuántas más veces creen que va a ser crucificado Jesús para que nosotros sigamos siendo lavados de pecados? Bueno, ahí está una. Pero lo que Dios preparó de antemano, ¿dónde está? Antemano es con anticipación, hermano, en el griego. Anticipación. Con mucho tiempo antes. ¿De cuándo se profetizó la iglesia? Desde antes de la fundación del mundo. Ahí está. Dios ya sabía y dijo, ¿ya qué? Ya les di la primera, ya les di la segunda con Cristo Jesús. Yo había preparado esto de antemano para que ustedes fueran redimidos, le dijo al mundo, a la humanidad. Y nosotros aceptamos, todos los que hemos sido bautizados en la sangre de Cristo Jesús, aceptamos la nueva creación. Fuimos resucitados de la muerte del pecado, fuimos sacados de las tinieblas. Y ahora, ¿por qué dice la Biblia? Somos nuevos hombres. ¿Por qué razón creen que dice eso? Porque
Ya somos revestidos del Espíritu. Amén. Somos nuevos hombres. Pero ¿por qué queremos sacar el pie hacia afuera, hacia atrás? ¿Por qué queremos de vez en cuando voltear hacia atrás? ¿Por qué nos vinimos al reino del Señor? ¿Por qué aceptamos su palabra y ahora volteamos para atrás y no queremos ver lo que Dios quiere de nosotros? ¿Todavía no estás satisfecho lo que Dios hace por la iglesia? ¿O lo que hace por nosotros? Como el pueblo de Israel, hermano. Así es, hermano. Así es. Hermano, Dígame. ahí en Ezequiel 7:1 Ajá. dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ajá. En el 8 dice: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y ve en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. El 9 dice: y mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia, según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabrás que yo, Jehová, soy el que castiga. No nos faltan ejemplos, hermano. No nos falta escritura. Nos falta tiempo para poder entender la escritura. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11, ¿qué nos dice? Hablando de la creación del nuevo hombre. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí está. Y ellos no lo dieron, hermanos. Todo el antiguo no lo dieron. Muchos de estos profetas no lo vieron. Pero la fe que ellos tenían, sabían que Dios iba a cumplir todas estas profecías. ¿Ok? Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a complementar los dos versículos ahora, eso, hermano. Versículos 3 y 4. Así vamos a leerlo a un punto. Ya habíamos leído 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Déjeme leer el 5. En amor. Fíjense, hermano. Este es el amor ágape de Dios. No es el amor del humano, es el amor ágape. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos ¿de quién? Hijos de Él, hermanos. Somos adoptados hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, hermano, es la gracia por el amor que nos tiene. Y nosotros todavía hacemos pucheros, porque no queremos hacer las cosas de Dios. Todavía renegamos como niños chiquitos. ¿No es cierto, hermano? Todo lo que hace Dios por nosotros, fíjese, todo lo que hace Dios, nos da la oportunidad, nos pone juez ante su presencia, abogado ante su presencia, para que nos siga ayudando, a que nos perdone nuestros pecados. Nos dio un nuevo nacimiento, una nueva creación. Hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos como iglesia de Cristo? ¿Okay? Entonces, déjeme adelantar, ya se me sacó aquí el ingeniero. ¿Okay? Bendito Dios sea. El 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, ya lo sabemos, y para que fuésemos, aquí está, aquí es donde caemos, que fuésemos santos y sin manchas. ¿Okay? Santos y sin manchas delante de Él. Para que nosotros podamos recibir las bendiciones en los lugares celestiales, necesitamos estar santos y sin manchas delante de Él. Ahí está la respuesta. Si lo está haciendo, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque de otra manera, hermano, Dios, lo único que vamos a esperar de Dios es el día de su venganza. Y qué feo va a ser eso, hermano. Después dice, de haber sido heraldo, como dijo el apóstol, ahora vengo a ser reprobado.
Después de haber estado aquí juzgando al cristiano, ahora vengo a ser reprobado. Cuando Dios nos dice, santos y sin mancha, delante de mí. No dice de los hombres, dice delante de mí. Y uno se esconde de los hombres. Se esconde de los hombres para hacer las cosas que no debe hacer y se porta uno bien delante de los hombres. Pero Dios está donde quiera. Ve cómo estos versículos nos llevan, nos da, pero nos pide. Ahora falta que nosotros le demos a Él. Que nosotros le regresemos, como dice ahí al principio del 3, bendito sea Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todas las bendiciones que usted nos ha dado, que nos hizo sentar con Cristo a la diestra de Él. Porque la cabeza ya está, el cuerpo de la iglesia, son nosotros también estamos sentados junto con Cristo. Se dio autoridad, Mateo capítulo 28, versículo 18, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra, y nosotros hemos creado en Cristo. Hermano, la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, y el verbo estaba, ok, y Él se hizo carne. Lo que si Él tiene, hermano, esa potestad, esa autoridad, el cuerpo la tiene, pero estamos hablando de la palabra de Él. Ese es el poder. ¿O acaso no lo dice Efesios capítulo 6, del 10 en adelante? La armadura de Dios. Somos poderosos en la palabra de Dios. Tenemos autoridad con la palabra de Dios. Cristo es autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Por eso la iglesia tiene autoridad por la palabra de Dios. ¿Se fijan? Privilegios sobre privilegios, hermano. Me voy a tardar un poquito, hermano, pero lo que habla Pablo... Pues nomás nos quedan 5 minutos. Dice que el misterio de la iglesia, como ninguna otra epístola, la intención secreta de Dios tiene varios objetivos. El uno, formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Capítulo 1, verso 15 al 23. Y 2, hacer mediante la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, en medio del cual Dios establezca su morada. En capítulo 2, 11 y 3, 7. Y 3 dice, equipar, fortalecer y hacer madurar este pueblo con el fin de que extienda la victoria sobre Cristo, sobre el mal. A ver. Cumplimiento. ¿Está bien, hermano? Ahí está. Todos estos capítulos, hermano, ahí nos está declarando lo que... ¿Cómo dice ahí en el 23, hermano? El 23 nos decía la plenitud. Plenitud. Esto es el cumplimiento. Okay. Esa es la palabra, el versículo 23, la acaba de mencionar también el hermano, donde dice el 23, lo cual es su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Lo completo de aquel que todo lo llena en todo. El cumplimiento es la plenitud. La plenitud, sí. Ahí está. Todo. Así que la plenitud, Jesús es todo, hermano. Es el cumplimiento. Es todo. Él es el que lo llena todo. Y cuando habla de llenar, hermano, es lleno. Todo. Todo. Así que cuando nos dice en el 22, sometió todas las cosas el Señor bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, si Dios Padre le dio autoridad al Señor, ¿ok? En Mateo capítulo 16, versículo 19, a ver, ¿sí? ¿Qué dice? Pedro, Dios le da la llave.
Ándele, hermano. Léame, por favor, hermano. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿La iglesia tiene autoridad? La palabra de Dios es la autoridad de la iglesia, hermano. Porque cuando uno predica la palabra y si la gente no quiere, se desata. También será desatado su nombre en el cielo. Pero cuando la palabra lo toma, también él será tomado en el cielo. Y esa es la autoridad que Cristo le da al cuerpo. Y esa es la autoridad que usted y yo como iglesia tenemos también. La palabra de Dios. La iglesia tiene autoridad. La autoridad de Cristo Jesús que fue dada por su Padre, nosotros también la tenemos por su palabra. Por su palabra. Y ahí está un ejemplo. Todo lo que desataras en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que ataras en la tierra será atado en el cielo. La palabra del Señor, el Evangelio de reconciliación. Hay autoridad, hermano. Y hay muchos versículos que nos pueden enseñar de la autoridad de la iglesia por medio de Cristo Jesús. Este estudio está enfocado en este tema, hermanos. Pero mi mensaje es que nos sientamos privilegiados, porque somos privilegiados, hermanos del Señor. Somos privilegiados. ¿Quién muere por nosotros? ¿Quién dice por su voluntad, por su gracia, por su amor, nos hizo aceptos en el amado? Nomás es Dios. Hermano, cuando uno ya obedece y uno llega a las aguas del bautizo, entonces ya está obedeciendo, hermano. Ya viene siendo partícipe del cuerpo de Cristo. Partícipe del cuerpo de Cristo. Partícipe de la iglesia que tiene autoridad aquí en la tierra por su palabra. ¿El tiempo nos ha ganado? ¿Algún comentario? ¿Algún otro versículo? Hermano, ya no somos de este mundo. Somos peregrinos en este mundo, hermano. A ver, hermanos. Pero pertenecemos a un reino mejor. Gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pertenecemos a un reino mucho mejor. Hay que entender, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios quiere nada más que nos mantengamos limpios y sin mancha delante de Él. Y usted podrá recibir las bendiciones que Dios nos da día con día. ¿Algún comentario, hermanos? Si no, entonces vamos a ponernos de pie. El hermano tiene un himno preparado, hermanos, para así, a través de este himno, hermanos, si alguien necesita